Bueno, queridos estudiantes, para esta semana les preparé una guía que es acerca de los diversos aspectos de la sociedad colonial americana. Para ser más específico, les explico lo que es la evangelización, qué entendemos por casta, qué es el mestizaje y el sincretismo. Bueno, el objetivo de la clase es conocer y analizar acerca de los aspectos sociales de la sociedad colonial americana. Básicamente, la sociedad colonial es el fruto de la interacción del mundo indígena con el español. Ambas realidades representan un panorama social muy complejo al momento de la conquista española, y la existencia de múltiples pueblos determinó una importante diversidad cultural que se expresó en sociedades muy diferentes entre sí. Tenemos pueblos con una organización muy simple y otros grandes imperios como los que conocemos en Mesoamérica y Perú respectivamente. Además, hablamos de la sociedad colonial en Chile. Esta era una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta una escasa movilidad social y se conformaba en un orden jerárquico por los conquistadores españoles, sus descendientes los criollos, las y los mestizos y la población indígena y los esclavos. La evangelización en América colonial. Acá les explico que desde comienzo de la conquista se planteó un doble problema vinculado a la naturaleza de los indígenas. Por un lado estaban los súbditos de la corona de Castilla que no podían ser esclavizados, o si no lo eran, entonces podían convertirse en una mercancía. Esto hacía definir la índole de la relación de los conquistadores con los naturales. Esta discusión inicial se centró en torno a si los indígenas eran bárbaros o infieles, a quienes podían esclavizarse, o si eran paganos, que debían ser evangelizados. Cuando Colón advirtió esto, en las islas caribeñas que no abundaba oro, que el intento de desarrollar un método que había proporcionado a los portugueses les trajo importantes beneficios en África, como es la venta de esclavos. Y podían obtener muchas ganancias con la venta de esclavos, pero la corona no accedió a ello y escuchó a los teólogos que eran próximos a los reyes católicos y se opusieron, alegando que como los indios eran paganos, primero a ellos se les debía iniciar en la fe, se les debía evangelizar. Y posteriormente, si ellos rechazaban eso, podían considerarlos infieles. Y de ese modo la reina Isabel declaró que los indígenas eran libres y no sujetos a servidumbre. Bueno, la evangelización fue un proceso que, conducido por la Iglesia española, permitió la conversión masiva de los indígenas americanos al cristianismo. Pero no todos los indios respondieron de la misma manera. La razón por la cual los ritmos y las características de la evangelización se debieron adaptar de acuerdo a las regiones. Acá tenemos como primera imagen la procesión en Cusco. Más o menos así era lo que se realizaba en aquella época. En los momentos iniciales de la conquista y la colonización, las órdenes religiosas cumplieron un papel fundamental, que era adoctrinar a los indígenas. La presencia de los religiosos se consolidó en América a fines del siglo XVI, que ya habían llegado a América entre 5.000 y 5.500 monjes. Entre ellos, 300 eran mercenarios, 2.200 eran franciscanos, 1.670 dominicos, 470 agustinos y 350 jesuitas. Esta superpoblación de frailes, con los consiguientes conflictos entre las órdenes, porque cada cual tenía su particular método de adoctrinamiento.
hizo necesario ordenar territorialmente la conquista espiritual. Y de este modo ya a partir de 1563 se estableció que todos los nuevos monasterios que se construyeran en una provincia debían depender de una misma orden, lo que no impidió a las tradicionales contar con grandes e importantes parroquias conventuales en las principales ciudades. A continuación les voy a hablar sobre el mestizaje, que lo más característico en la formación de América Hispana y del Reino de Chile fue el mestizaje y la consecuente gestación de una sociedad pluriétnica y multicultural, o sea, 3 razas, 3 etnias o naciones, españoles, indígenas y africanos, se mezclaron genética y culturalmente desde que Cristóbal Colón abrió un nuevo mundo en el imaginario europeo. En Chile, este proceso se produjo desde la llegada de Diego de Almagro en 1536. El mestizaje durante la conquista fue principalmente una obra de hombres españoles y mujeres indias, ya que la mujer española llegó tardíamente al territorio y en forma reducida. Si bien la Iglesia estipulaba que la reproducción debía realizarse dentro del matrimonio, los conquistadores realizaron prácticas sexuales transgresoras, produciendo una población mestiza y un innumerable número de hijos naturales o guachos, como se conocía en aquella época. Gracias a este proceso, los funcionarios de la corona, algunos eclesiásticos y personas de la élite, idearon nombres para designar a los hombres y mujeres que nacieron producto de esta primera generación mestiza. Y los frutos de las uniones entre el español con la India fueron llamados mestizos. Aquellos del español o mestizo con una negra eran mulatos o pardo, y se designó como zambos a quienes nacieron de la relación entre un negro y una india. Ya a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, la introducción de la esclavitud negra en Chile provocó la activa participación del negro en el mestizaje, y desde entonces se produjo una segunda generación mezclada, que se fusionaron españoles, indígenas y africanos, con mestizos, mulatos y zambos, y el régimen colonial designó como castas a los resultados de estas innumerables posibilidades de uniones interraciales que pudieron originarse durante esa época. Y con la intención de ordenar este panorama heterogéneo y variopinto, surgió una nueva nomenclatura de las castas, que tuvo su máximo auge durante el siglo XVIII y coincidió con la atmósfera intelectual regional que pretendía clasificar la variedad humana. Si bien el derecho indiano intentó precisar los derechos y deberes de cada uno de los grupos para mantenerlos aislados, el sistema de castas no se caracterizó por una tajante rigidez. En esta imagen número 2 vemos de español e indio, ¿qué se produce? El mestizo. La unión de estos dos nace el mestizo. Bueno, aquí tenemos lo que se considera el sistema de castas. De acuerdo con este sistema, la sociedad americana, bajo la dominación española, se organizó como una pirámide jerárquica que ubicaba en la cúspide a los españoles peninsulares y criollos, y bajo de ellos ya a la población integrada por los indios, por los naturales, por los negros, entre otros. En teoría, la calidad y el prestigio y el estatus social de un individuo dependían de cuán cerca o lejos estaba del color blanco, representado por los españoles. Estos eran quienes ocupaban el pináculo, donde estaban en la parte superior de la pirámide. Más aún si eran beneméritos o hijodalgo, que eran descendientes de los primeros conquistadores, era mucho mejor. Y a medida que se fueron mezclando con sangre india y negra, la posición iba bajando en la escala social, o sea, ya no eran tan puros.
Sin embargo, las políticas de la corona española y de la Iglesia Católica de fomentar los matrimonios interraciales para combatir el concubinato contribuyeron a desmoronar las barreras que parecían infranqueables y que estaban reglamentadas por el derecho indiano. Y se generaron así mezclas humanas que eran muy difíciles de clasificar de forma objetiva. Y aquí los escribanos y los párrocos, que eran los encargados de rotular, de ir eh, clasificando a las personas, tuvieron dificultades, ya que un mismo sujeto primero era bautizado como negro y este más tarde fue registrado como mulato en su partida de matrimonio. Y de esa manera muchos provenientes de distintas castas se aprovecharon de estas contradicciones entre los funcionarios para poder cambiar de estatus. Así los que tenían menor jerarquía iban elevando su jerarquía para pasar de una casta baja a una casta más importante. En esta imagen número 3, que es de Anónimo del siglo XVIII, encontramos la pintura de castas. Aquí están detalladas las 16 tipos de castas existentes. Bueno, y para finalizar, les tengo una pequeña actividad que es principalmente glosario. Van a buscar las definiciones de estos 16 términos, los anotan en su cuaderno, por supuesto, y luego van a ordenar y completar la pirámide de la población de la sociedad colonial y escriben sus principales características. Los términos son los mestizos, los criollos, los indios negros, los mulatos zambos y los españoles. Y por último, van a observar la siguiente imagen, que es de un español y una india, y que nace un mestizo. Bueno, ¿qué concepto de la sociedad colonial se puede aplicar al análisis de la imagen? Ahí ustedes argumentan. Dudas, consulta, no duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias. Nos vemos.